Hola, yo soy Carla Rivera y el día de hoy te voy a hablar sobre la reforma hacendaria que fue presentada el pasado 8 de septiembre por nuestro actual presidente. Seguramente has leído o escuchado que los alimentos y las medicinas se mantendrán exentos de IVA. De hecho, es lo único que no tendrá IVA. El alimento para mascotas, las bebidas saborizadas y los chicles son solo algunos productos que aumentarán su costo en caso de que se apruebe esta reforma, la cual pretende recaudar 240,000 millones de pesos. Y aunque tú no tengas una mascota y lleves una vida libre de azúcar, tu cartera no se podrá librar de las consecuencias que desencadenará la reforma hacendaria, la cual afirma haber por el desarrollo social. Pero yo creo que esa parte se les olvidó publicarla porque de desarrollo no tiene ni un renglón. Y como si no hubiera sido suficiente el aumento de 1.3 millones de mexicanos en pobreza extrema en solo 2 años, pasando de 11.7 millones en 2010 a 13 millones en 2012, según la Secretaría de Desarrollo Social, ahora la reforma hacendaria va en contra de la clase media, quien una vez más pagará con los cambios. Algunas de las propuestas anunciadas son: cobrar IVA en los espectáculos públicos, salvo el teatro y el circo, porque con los espectáculos el pueblo se entretiene, obedece y sobre todo se mantiene alejado de las decisiones políticas que toman nuestros representantes. Bien decían los romanos, al pueblo, pan y circo. Aumentar la tasa preferencial que tienen los residentes de la zona fronteriza, norte y sur del país, quienes pagan 11% de IVA. Pero como no existe un beneficio evidente, ahora se homologará la cifra, es decir, pagarán 16% en vez del 11% actual. Y si en tus planes estaba comprar una casa, vas a tener que ahorrar más, porque ahora también se va a cobrar impuestos en la compra y venta de casas, en el pago de impuestos hipotecarios y en el alquiler. Y si tuviste que salir de tu ciudad porque no hay oportunidades de estudio o de trabajo y ahora resides en otra zona como foráneo, quizá puedas visitar a tu familia y amigos con menor frecuencia, ya que se pretende eliminar la exención de IVA en el servicio de transporte público foráneo de pasajeros. ¿Y recuerdas que hace no mucho se dijo que bajarían los impuestos a las cervezas y a las bebidas alcohólicas? Ni te emociones, los impuestos siguen igual. La cerveza continúa con un 26.5% y el resto de las bebidas alcohólicas con un 53%. Y si tienes una empresa grande, pon atención, el régimen de consolidación fiscal desaparecerá. Y si eres un pequeño empresario, el gobierno ya no quiere que los repecos tengan un tratamiento especial, por lo que cobrará a todos los contribuyentes el IVA bajo el régimen general. Pero no todos son malas noticias. Los deslices mensuales del precio de la gasolina serán de 6 centavos para la Magna y de 8 centavos para el Premium y Diesel, en cambio de los 11 centavos actuales. ¿Qué vamos a hacer con tanto dinero extra? 3 y 5 centavos. ¡Guau! Yo creo que los voy a ahorrar para comprarme un billete de la lotería, porque al paso que vamos va a ser la única forma de sobrevivir en este país. Pero el colmo de los colmos son los impuestos en las colegiaturas. Para gravar más a los que más tienen, el gobierno pretende eliminar la exención de IVA en la educación privada. Que primero se preocupe el Estado por solventar la educación pública para los mexicanos en un 100% y después agregue el IVA en las colegiaturas. La reforma hacendaria también propone la creación de una pensión universal para adultos mayores, un seguro social universal y plantea la creación de un seguro de desempleo. Además, incluye la eliminación del impuesto empresarial a tasa única, al impuesto a depósitos en efectivo. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad, aún queda pendiente establecer obligaciones en el ejercicio del gasto público, transparentar los procesos de amnistía fiscal y establecer mecanismos que impongan costos al mal manejo de las finanzas públicas. De ser aprobada tal cual por el Congreso de la Unión, la reforma hacendaria de Peña Nieto implicará grandes cambios en la economía y en el estilo de vida de los mexicanos. Analistas consideran que esta reforma y su consecuente plan social solo funcionará en caso de que disminuya la desigualdad. ¿Tú qué opinas? ¿Estás a favor o en contra? Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el tema de esta semana te haya parecido interesante. No olvides agregarnos a nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana y mientras tanto estaré investigando qué sucede en México.